A los 17, mi madre me abandonó en una parada de descanso para darme una lección. Tras años sin contacto, ayer llegó una invitación a un baby shower con sus nombres en el remitente. La hice pedazos sin pensarlo. Mi nombre es Valentina Rojas y tenía 17 años cuando mi mamá me abandonó en un área de descanso de la autopista para darme una lección. Esta vez no gritó. Esa fue la peor parte. Simplemente señaló un banco y dijo: siéntate, piensa, aprende. Me reí porque pensé que era un farol. Mi familia nunca imponía consecuencias. Imponían silencio. Imponían culpa. Imponían sonrisas para los extraños y frialdad para mí. Pero entonces ella volvió a subir al auto. Vi la puerta cerrarse. Vi las luces de freno apagarse. Sentí el motor alejarse como si lo hubiera ensayado. Me quedé allí, con mi mochila, mi orgullo y un teléfono que ya se estaba muriendo. Me dije a mí misma que daría la vuelta en un minuto, que era una táctica para asustarme, que cualquier madre se detendría. Pasaron 5 minutos. 10. 20. Nunca volvió. Cuando mi pantalla se puso negra, algo dentro de mí encajó en su lugar. Si quería que entrara en pánico, no le daría esa satisfacción. Si quería que volviera arrastrándome, agradecida, yo me abriría mi propio camino. Así que empecé a caminar 6 millas por el arcén, contando mis pasos para no contar mi miedo. Los autos pasaban zumbando tan cerca que me sacudían el pelo. Mantuve la vista al frente y la mandíbula apretada, porque en el momento en que llorara, sabía que no podría parar. No supe nada de ellos después de eso. Durante años. Crecí rápido, construí una vida que no me podían arrebatar y me dije a mí misma que el pasado había terminado. Hasta ayer, cuando llegó una invitación para un baby shower con sus nombres en el remitente. La partí por la mitad. Y ahí fue cuando empezó la verdadera lección. La pelea empezó como siempre empezaban nuestras peleas, con algo pequeño que en realidad nunca era pequeño. Estábamos en un viaje familiar por carretera, apretados en el auto como si fingiéramos que nos caíamos bien. Mi mamá, Elena, tenía las manos aferradas al volante y su voz clavada en mí. «Deja de encorvarte», dijo. «Pareces una malagradecida». Miré por la ventana. Estaba cansada de que me corrigieran como si yo fuera un error que se pudiera planchar. Estaba cansada de cómo elogiaba a mis hermanos por respirar mientras medía mi respiración como si estuviera mal. Dije: «No estoy encorvada. Estoy sentada». Me miró como si la hubiera insultado en público. «Siempre tienes que responder. ¿Por qué no puedes ser agradable por una vez?». Esa palabra, agradable, era su arma favorita. Significaba callada. Significaba obediente. Significaba invisible. Sentí algo caliente subir por mi garganta. «Quizás respondo porque tú siempre estás presionando primero», dije. El auto se enfrió, aunque el aire acondicionado estaba roto. Mi hermano pequeño, Mateo, seguía tocando botones en su consola de juegos como si pudiera ahogar nuestras voces. Mi hermana se tarareaba a sí misma, demasiado joven para entender que nuestra familia solo sonaba alegre cuando había público. Elena se detuvo en un área de descanso como si estuviera estacionando la discusión. «Todos fuera», ordenó. Afuera, no bajó la voz. Nunca lo hacía cuando creía que tenía razón. «Mírate», dijo. «Ni siquiera puedes fingir que estás feliz. Me avergüenzas». Me reí de nuevo, un sonido agudo y amargo. «Tú te avergüenzas a ti misma». Su rostro se endureció. Miró más allá de mí, a las máquinas expendedoras y a las familias que entraban y salían, como asegurándose de que hubiera testigos. Luego hizo algo que no esperaba. «¿Por qué no la dejamos aquí?», espetó. No a mí, sino al aire. Como si yo fuera un problema que estaba cansada de cargar. «Quizás un poco de espacio te enseñe lo que significa ser parte de esta familia». Dije: «Bien, déjame». Lo dije como un desafío. Como una forma de ver su farol. Elena no parpadeó. Abrió la puerta trasera, tomó mi mochila y me la arrojó a los brazos. «Siéntate ahí», dijo,
señalando un banco bajo un poste de luz. Piensa en lo que has hecho. Cuando estés lista para actuar como un miembro de esta familia, volveremos. La vi alejarse y esperé la pausa. El momento en que se daría la vuelta y diría que estaba bromeando. No lo hizo. Se sentó en el asiento del conductor. Mi hermano no levantó la vista. Mi hermana me miró con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo una película que no debía ver. Di un paso adelante. Mamá, para. Esto es una locura. Elena me miró a través del parabrisas con esa expresión tranquila y controlada que usaba con los maestros y los vecinos. Estos son consecuencias, articuló sin sonido. Luego el auto se movió. Al principio lentamente, como si me diera una última oportunidad para correr y suplicar. Luego pisó el acelerador y la distancia se abrió como una herida. Me quedé helada en el concreto, con las manos apretadas en las correas de mi mochila, viendo a mi propia familia desaparecer por la rampa. La primera ola fue de incredulidad. La segunda, de rabia. La tercera, de un miedo que me negué a nombrar. Revisé mi teléfono. Una barra roja, sin cargador, sin efectivo. Entré al baño, me eché agua en la cara y me miré en el espejo como si pudiera convencerme a mí misma de ser más mayor, más fuerte, más segura. Intenté preguntarle a una mujer junto a los lavabos si tenía un cargador. Me miró, desvió la mirada y dijo que tenía prisa. Lo intenté en el mostrador, pero el empleado dijo que el teléfono público de afuera no funcionaba desde hacía meses. Volví a salir y me senté en el banco como mi mamá había ordenado, porque una parte de mí todavía pensaba que la obediencia la haría volver. 5 minutos, 10, 20, ningún auto. Cuando mi teléfono se apagó, sentí que el mundo se inclinaba. Podía quedarme y esperar, rezando para que mi madre recordara que tenía una hija, o podía moverme. Y cuanto más tiempo pasaba sentada, más me daba cuenta de algo nauseabundo, no iba a volver pronto, porque volver rápido significaría admitir que había ido demasiado lejos. Así que me levanté. Miré el letrero de la siguiente salida y leí la distancia en voz alta como si fuera un plan. 6 millas, una parada de camiones, una gasolinera, luces, gente. Si llegaba allí, podría cargar mi teléfono. Podría llamar a alguien que me creyera. Podía dejar de ser una lección y empezar a ser una persona. Me até bien los cordones y empecé a caminar. La primera milla fue pura adrenalina. Mi ira mantenía mis piernas en movimiento, y cada vez que pasaba un auto, imaginaba que era mi mamá volviendo. Y me odiaba por tener esa esperanza. En la segunda milla, el calor empezó a ganar. Mi camisa se pegaba a mi piel. Mi garganta se sentía como papel de lija. Mantuve los ojos en la línea blanca para no mirar la autopista e imaginar mi cuerpo en ella. Un claxon sonó y un camión rugió demasiado cerca. Tropecé, me recuperé y sentí mi corazón golpear contra mis costillas. Fue entonces cuando comprendí lo imprudente que era esto. 17 años es suficiente para discutir, pero no para estar segura sola en una autopista. Saqué mi teléfono de nuevo, aunque estaba muerto, solo para sostener algo que se sentía como un salvavidas. Pensé en dar la vuelta, volver al área de descanso y pedir ayuda a extraños hasta que alguien finalmente lo hiciera. Pero entonces imaginé a mi madre contando la historia más tarde. Exageraría. Diría, se escapó. Diría, eres dramática. Diría que te estaba enseñando responsabilidad. Necesitaba pruebas. Necesitaba que mi propia versión de la verdad existiera fuera de su boca. Así que empecé a tomar fotos mentales. El nombre del área de descanso, la hora en el gran letrero digital de la rampa. Las palabras exactas que dijo, siéntate ahí. Nos vamos sin ti. En la milla 3, mi estómago se acalambró. Reduje la velocidad, me obligué a respirar y traté de no entrar en pánico. Creé reglas para mantenerme con vida. Sigue caminando, no aceptes ayuda de nadie que te dé escalofríos. Si un auto se detiene, quédate al otro lado de la barrera de seguridad. Si un hombre se baja, no te acerques. Me reí una vez, un sonido seco y pequeño, porque mi madre habría llamado a esto paranoia. Habría dicho que estaba siendo difícil de nuevo.
Nunca entendió que yo no me sentía segura en su mundo. Y ahora tampoco me sentía segura en el mundo real. Alrededor de la milla 4, mis pies comenzaron a arder. Mis zapatillas eran baratas y podía sentir cómo se formaban ampollas. Intenté pensar en otra cosa, pero mi cerebro seguía repitiendo la misma pregunta: ¿cómo pudo hacerme eso? No solo dejarme, sino dejarme con el tipo de silencio que decía que me lo merecía. Cuando llegué a la milla 5, vi la señal de la parada de camiones a lo lejos, y el alivio fue tan fuerte que casi me hizo llorar. Me lo tragué. Llora después. Sobrevive ahora. Luego, justo antes de la milla 6, un camión redujo la velocidad detrás de mí. Todo mi cuerpo se tensó. El camión se mantuvo a unos pocos metros de distancia, con las luces de emergencia parpadeando, igualando mi ritmo como si me estuviera estudiando. Me acerqué a la barrera y me preparé para correr. El camión se detuvo más adelante, en ángulo, bloqueando el arcén del tráfico que venía. La puerta del conductor se abrió. Un hombre bajó lentamente, con las manos a la vista, sin apurarse. «Oye», llamó, manteniendo la voz normal. «¿Estás bien por aquí?» No respondí. Retrocedí un paso, lista para huir. Él asintió como si entendiera. «No me voy a acercar más. Solo te vi caminando y pensé que podrías necesitar agua. Eso es todo». Dejó una botella sellada en el suelo y retrocedió. Solo entonces me di cuenta de los detalles que lo hacían sentir menos amenazante: un anillo de bodas, el logo de una empresa en su camisa, una cámara en el tablero dentro de la cabina. Cosas prácticas, no un extraño sin nada que perder. Tomé la botella sin cruzar la distancia entre nosotros. El plástico estaba frío contra mis dedos. Giré la tapa y bebí como si mi cuerpo hubiera estado esperando permiso. «¿Cómo te llamas, chica?», preguntó. «Valentina», dije, y mi voz se quebró por el agotamiento. «Soy Javier», dijo. «Escucha, puedo llamar a la policía por ti, o puedo llevarte a la parada de camiones de allá y buscamos a alguien oficial. De cualquier manera, no deberías estar en este arcén». La palabra policía me revolvió el estómago. No quería drama. No quería titulares. No quería que mi mamá convirtiera esto en otra historia sobre lo difícil que yo era de manejar. Pero también sabía algo más: si no hacía nada, ella lo volvería a hacer. Quizás no a mí, sino a alguien más pequeño, más débil, alguien que no pudiera caminar 6 millas. Señalé su camión. «¿Cómo sé que eres seguro?». Javier asintió de nuevo, como si esperara la pregunta. «Inteligente. Toma una foto de mi matrícula. Toma una foto de mi cara. Llama a quien confíes cuando carguemos tu teléfono. Te sientas en el lado del pasajero con la puerta sin seguro. Si algo no te gusta, te bajas». Incluso me ofreció su licencia de conducir para que la sostuviera mientras decidía. Fue entonces cuando el miedo dentro de mí cambió. No desapareció, pero dejó espacio para algo más: control. Saqué mi propio teléfono, muerto como una piedra, y lo sostuve como una cámara de todos modos, fingiendo que lo estaba grabando. Javier no protestó. Esperó. «Está bien», dije finalmente. «A la parada de camiones». «¿Sin desvíos?». «Sin desvíos», acordó. «Y Valentina, lo siento. Sea lo que sea que pasó, no te lo merecías». Mientras subía a la cabina, mis piernas temblaban. No por los escalones, sino por el momento. Había caminado 6 millas porque mi mamá quería ganar una discusión. Ahora estaba sentada junto a un extraño porque me negaba a perder mi vida. Javier estacionó bajo luces brillantes donde otros camiones se alineaban como una pequeña ciudad. No tocó mi mochila. No hizo preguntas personales. Me llevó directamente al mostrador y le dijo a la cajera: «Encontré a esta chica en la autopista. Necesita un cargador y un lugar seguro para sentarse». La cajera me miró de verdad, como si pudiera ver el miedo que intentaba ocultar. Sacó un cable de un cajón y señaló una cabina cerca de la ventana. «Siéntate ahí, cariño, y no te irás hasta que resolvamos esto». Mis manos temblaban mientras conectaba mi teléfono.
La pantalla se iluminó con un 1% como si despertara de un coma. Las notificaciones llegaron todas a la vez. Ni una llamada perdida, ni un mensaje de texto desesperado. Nada. Ese vacío golpeó más fuerte que la caminata. Mi mamá ni siquiera había intentado ver cómo estaba. La lección no había terminado. Apenas había comenzado. Javier se sentó frente a mí, pero mantuvo la distancia, dándome espacio como si supiera que lo necesitaba. Miré mi teléfono hasta que llegó al 5% y luego abrí el teclado de marcación. No llamé a mi mamá. Todavía no. Llamé al único número que recordaba sin mis contactos. Mi mejor amiga, Camila. Respondió al segundo timbre y ni siquiera dije hola. Dije, necesito que escuches. Y luego le conté todo de una sola vez antes de acobardarme. Hubo una pausa, y luego su voz se volvió aguda. ¿Dónde estás? Voy a llamar a mi papá. Vamos a llamar a la policía. No te muevas. Se me oprimió el pecho. No quiero que arresten a mi mamá, susurré. Valentina, te dejó en una autopista, dijo mi amiga. Ella ya hizo la parte peligrosa. Tú solo estás diciendo la verdad. Javier se levantó y caminó hacia el mostrador. Le dijo a la cajera que se quedaría hasta que llegara un oficial. La cajera asintió como si no fuera su primera emergencia a medianoche. 15 minutos después, llegaron 2 patrullas. Una oficial mujer entró primero. Se presentó, me preguntó mi nombre, mi edad, si estaba herida. Respondí como si estuviera recitando datos sobre una extraña. Luego hizo la pregunta que me cerró la garganta. ¿Quién te dejó? Le dije. Mi mamá, Elena Rojas. Decir el nombre de mi mamá en voz alta a un policía se sintió como una traición. Luego recordé el banco, las luces de freno, el silencio, y dejó de sentirse como una traición. Empezó a sentirse como rendición de cuentas. La oficial salió para hacer llamadas. Cuando volvió, su expresión era diferente, más tensa. Tu madre está al teléfono, dijo. Quiere hablar contigo. Mi corazón martilleaba. Tomé el teléfono de todos modos. Valentina, dijo mi mamá, tan tranquila como siempre. ¿Dónde estás? En una parada de camiones, dije. A 6 millas de donde me dejaste. Hubo un suspiro. Luego su tono se volvió molesto, como si la hubiera incomodado. Se suponía que debías sentarte y esperar. Se suponía que debías pensar. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Sí pensé. Pensé en lo fácil que fue para ti irte conduciendo. No seas dramática, espetó. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Iba a volver. ¿Cuándo? Pregunté. Después de la cena. Después de que te calmaras. Después de que demostraras tu punto. Silencio. La oficial observaba mi rostro mientras escuchaba. Como si pudiera darse cuenta de cuando ocurría la manipulación. Mi mamá intentó de nuevo, más suave ahora, fingiendo remordimiento porque había un público. Cariño, solo ven a casa. ¿Podemos hablar? Ya me has avergonzado suficiente. Esa última línea fue un regalo, porque demostró lo que le importaba. Le devolví el teléfono a la oficial. No me siento segura volviendo con ella esta noche, dije, y lo decía en serio. La oficial asintió como si hubiera estado esperando esa respuesta. De acuerdo, dijo. Vamos a hacer esto correctamente. Me preguntó si había otro adulto en quien confiara, un pariente, una maestra, cualquiera. Pensé en las mujeres de mi vida. La mayoría estaban conectadas con mi mamá, leales a ella por defecto. Pero un nombre me vino a la mente, alguien que mi mamá no controlaba, la señora Morales, mi maestra de arte. La oficial llamó. Para mi sorpresa, la señora Morales respondió y en una hora estaba allí, con el pelo recogido y los ojos fieros, como si fuera a luchar contra el mundo por mí si fuera necesario. Cuando me abrazó, finalmente me permití respirar. Pero mientras salíamos,
vi el nombre de mi mamá escrito en un formulario que sostenía la oficial, puesta en peligro de un menor, investigación, informe. Y me di cuenta de algo. La lección de mi mamá era sobre el poder. Pensó que podía quitarme el mío. Esa noche, el poder estaba cambiando de manos. Las semanas siguientes fueron feas de una manera silenciosa. Hubo llamadas de números que no reconocía. Hubo mensajes que oscilaban entre dulces y furiosos cuando no respondía lo suficientemente rápido. Hubo parientes que apenas conocía, dejando mensajes de voz sobre el perdón, como si el perdón fuera una cuenta que yo debía. El informe policial no desapareció como solían hacerlo los problemas de mi mamá. Una trabajadora social me entrevistó en la escuela. Otra entrevistó a mis hermanos. Mi mamá tuvo que explicar oficialmente por qué pensaba que abandonar a una menor en una autopista era una forma de crianza. Intentó reescribirlo. Dijo que me escapé. Dijo que amenacé con lastimarme. Dijo que tenía miedo. Dijo que solo dio una vuelta a la manzana. La oficial ya había revisado las cámaras en el área de descanso. La verdad no era flexible. Aún así, mi mamá no se disculpó, ni una sola vez. Me culpó por hacerla quedar mal. Culpó a la oficial por reaccionar de forma exagerada. Culpó a la señora Morales por ponerse de mi lado. Culpó a todos excepto a la mujer en el asiento del conductor. Mi papá finalmente llamó y su voz sonaba cansada, como si hubiera estado perdiendo batallas en esa casa durante años. Me pidió que volviera a casa para que las cosas volvieran a la normalidad. Normal, pensé. ¿Te refieres a verte lastimarme y llamarlo paz? Le dije que no volvería. La señora Morales me ayudó a presentar los papeles para la tutela temporal hasta que cumpliera 18. Me ayudó a encontrar un trabajo a tiempo parcial. Me ayudó a solicitar becas. No me pidió que perdonara. Me preguntó qué quería. La respuesta me sorprendió. Quería que mi madre entendiera que yo no era suya para romperla. Así que tomé una decisión que se sintió como tragar vidrio. Los corté de mi vida. Cambié mi número. Dejé de revisar el buzón. Bloqueé las cuentas de redes sociales una por una. El día que cumplí 18, firmé mi propio contrato de arrendamiento en un pequeño estudio y dormí en el suelo porque no podía pagar una cama. Estaba agotada, aterrorizada y más feliz que nunca. Pasaron los años. Clases universitarias, turnos nocturnos, amigos que se convirtieron en familia, terapia que me enseñó una palabra que mi madre odiaba, límites. De vez en cuando, escuchaba un rumor a través de un amigo de un amigo. Mi mamá diciéndole a la gente que era una desagradecida. Mi mamá diciéndole a la gente que era inestable. Mi mamá diciéndole a la gente que hizo todo lo que pudo. No la corregí. Dejé que el silencio hiciera lo que siempre hacía. La protegía. Y luego ayer, después de toda esa distancia, un sobregrueso apareció en mi buzón con una caligrafía que conocía como una cicatriz. Una invitación a un baby shower, sus nombres impresos pulcramente en el remitente, como si nada hubiera pasado, como si tuvieran el derecho de entrar en mi vida cuando les conviniera. La rompí. La barrí a la basura. Pero más tarde esa noche, no pude dormir, porque una invitación rota había traído la autopista de vuelta bajo mis pies, y me di cuenta de que no había terminado de ser una lección. Estaba lista para ser yo quien la enseñara. Ayer debería haber terminado cuando rompí esa invitación y la tiré a la basura. Pero el papel no se quedó muerto. Me siguió durante la noche como el zumbido de los neumáticos en una autopista. Por la mañana, saqué los pedazos, los alisé sobre la mesa de mi cocina y los miré hasta que me ardieron los ojos. Baby shower, sábado, 2 de la tarde. Una dirección que no había visto en años. Sus nombres en la etiqueta del remitente, impresos como si todavía tuvieran derecho a poner un sello en mi vida. Mi primer instinto fue simple, ignorarlo. Dejar que se preguntaran. Dejar que el silencio les hiciera a ellos lo que solía hacerme a mí. Luego imaginé una habitación llena de mujeres riendo, pasándose calcetines diminutos, tomando fotos bajo globos de colores pastel, y a mi madre en el centro de todo, brillando con su cosa favorita en el mundo, un público.
Ya podía oír su voz, dulce y pulida, contando alguna versión de nuestra historia que la hacía parecer valiente y a mí, rota. Diría, era una adolescente con problemas. Diría, se escapó. Diría, lo intenté todo. Y todos asentirían, porque la gente ama a una madre que afirma haber sufrido por su hija. Me senté allí, con los dedos flotando sobre mi teléfono, y me di cuenta de lo que realmente era esa invitación. No era una ofrenda de paz. Era una prueba. Me quedaría callada y dejaría que me reescribiera de nuevo, o finalmente tomaría el control de la historia que me robó. Llamé primero a la señora Morales. No habíamos hablado mucho en los últimos años, pero respondió como si no hubiera pasado el tiempo. Le conté sobre la invitación, sobre el remitente, sobre la forma en que mi estómago se había revuelto en el segundo en que vi esa caligrafía. Escuchó y luego dijo una frase que me estabilizó: no les debes tu presencia, pero te debes a ti misma tu verdad. Luego, llamé a mi mejor amiga, Camila, la misma que había respondido esa noche en la parada de camiones. Se rió cuando le dije que estaba pensando en ir, no porque fuera divertido, sino porque entendía lo que significaba. El hecho de que te hayan enviado algo significa que creen que están a salvo ahora, dijo. Creen que el tiempo borró lo que hicieron. ¿Qué vas a hacer? Ese fue el momento en que dejé de pensar como la chica de 17 años en el arcén y empecé a pensar como la mujer que había construido una vida de la nada. No iba a aparecer para gritar. No iba a tirar un pastel, ni a volcar una mesa, ni a hacer nada que permitiera a mi madre señalar y decir, ven, por esto no podíamos con ella. Mi venganza iba a ser limpia, clara, imposible de tergiversar. Busqué el antiguo número de caso en un correo electrónico que la señora Morales me había reenviado años atrás. Solicité el informe de nuevo. Imprimí las páginas importantes: fecha, lugar, menor abandonada, declaración tomada. Saqué una foto de mi almacenamiento en la nube que no había abierto en mucho tiempo. Una toma borrosa de la puerta de un camión con el logo de una empresa, tomada en la parada de camiones cuando mi teléfono finalmente volvió a la vida. La había tomado sin pensar, solo como prueba de que no estaba imaginando esa noche. Debajo de la foto había una marca de tiempo. Luego hice algo que había evitado durante años. Busqué su dirección en línea. La misma casa, la misma calle, el mismo césped perfecto que solía hacer que los vecinos dijeran, qué familia tan bonita tienen. Miré el mapa hasta que la vieja ira comenzó a subir. Luego la forcé a bajar. No ira, concentración. Escribí una carta, no para enviarla, sino para leerla. Una página. Sin poesía, sin súplicas, solo hechos y consecuencias. Practiqué en voz alta hasta que mi voz dejó de temblar. Ensayé el momento en que intentaría interrumpirme. Y ensayé lo que le respondería: ya no tienes derecho a silenciarme. También planeé una salida, porque la venganza no tiene sentido si dejas que te atrape de nuevo. Entraría. Diría lo que vine a decir y me iría mientras todavía tuviera el poder. El viernes por la noche apenas dormí. Seguí pensando en la pregunta que nunca respondí a los 17 años: si las personas que te criaron pueden abandonarte tan fácilmente, ¿qué significa realmente la familia? El sábado por la mañana me vestí como si fuera a una entrevista de trabajo, no a un baby shower. Sencilla, tranquila. Puse el informe impreso y mi carta en una carpeta simple. No me puse nada que me hiciera parecer dramática, porque sabía que mi madre estaría atenta a cualquier excusa. Antes de irme, me paré frente a mi puerta con las llaves en la mano y me pregunté una última vez si estaba haciendo esto por ellos. No, estaba haciendo esto por la chica en el arcén que siguió caminando porque se negó a suplicar. Cuando llegué a la casa, los autos se alineaban a ambos lados de la calle. Podía oír música a través de las ventanas abiertas. Risas. La misma risa que solía fingir. Me senté en mi auto durante un minuto entero, respirando, sintiendo los latidos de mi corazón contra el cinturón de seguridad. Luego tomé la carpeta, salí y caminé hacia la puerta principal como si perteneciera allí. Porque la verdad pertenecía allí. En el momento en que toqué el timbre, casi me di la vuelta. No porque tuviera miedo de mi madre, sino porque de repente me di cuenta de lo fácil que sería seguir viviendo sin esto.
Había sobrevivido sin un cierre. Había construido mi fuerza sin disculpas. Pero entonces la puerta se abrió y vi un rostro que no había visto en años. Mi hermana Sofía estaba allí, visiblemente embarazada, con las mejillas sonrojadas de emoción, una mano sosteniendo una cinta. Su sonrisa comenzó y luego se congeló, como si su cerebro no pudiera decidir si yo era real. Valentina, susurró. Escuchar mi nombre en su voz rompió algo dentro de mí. No había venido por mi madre. Había venido por esto. Por la siguiente generación, por la posibilidad de que el patrón familiar se detuviera aquí. Detrás de ella, la sala de estar estaba llena de mujeres con bolsas de regalo y platos de papel. Alguien chilló, pensando que yo era otra invitada. Entonces apareció mi madre, deslizándose hacia adelante con una sonrisa de anfitriona tan practicada que podría haber estado cosida a su cara. Elena se detuvo cuando me vio. Por un segundo, su expresión vaciló, solo un destello de sorpresa. Luego volvió a su lugar. Valentina, dijo en voz baja, como si estuviera actuando preocupación. ¿Estás aquí? Sofía se volvió hacia ella. Mamá, no me dijiste que vendría. Su tono llevaba confusión y algo más afilado debajo, como si acabara de darse cuenta de que la invitación no era tan inocente como pensaba. Mi madre miró a Sofía, luego a mí, y pude ver el cálculo en sus ojos. Estaba decidiendo cómo controlar esto. Extendió la mano hacia mi brazo como si fuéramos cercanas. Me aparté antes de que sus dedos me tocaran. No estoy aquí para arruinar tu fiesta, dije, lo suficientemente alto para que el grupo más cercano me oyera. Estoy aquí porque me invitaste y porque no seré más tu secreto. La habitación se quedó en silencio de esa manera rápida y antinatural, como si alguien hubiera bajado el volumen de todos a la vez. La sonrisa de mi mamá se tensó. Este no es el momento, murmuró, su voz aún suave. Por favor, no hagas esto. Miré alrededor de la habitación, los rostros vueltos hacia mí, curiosos, cautelosos, hambrientos de contexto. Sentí el viejo impulso de encogerme, de disculparme por existir. Pasó como una ola y luego desapareció. Este es exactamente el momento, dije, porque esta es una habitación llena de mujeres celebrando la maternidad. Y necesito que escuchen qué tipo de madre fuiste para mí. Mi papá también estaba allí, de pie cerca de la puerta de la cocina, más viejo de lo que recordaba, con los ojos cansados de la misma manera que habían sonado en el teléfono años atrás. Dio un paso adelante como si quisiera detenerme, luego se detuvo. Él sabía. Siempre lo había sabido. Sofía tragó saliva. Valentina, ¿de qué está hablando? Abrí la carpeta, saqué el informe policial y lo sostuve como un espejo. Mi voz se mantuvo firme porque había practicado, pero aún podía sentir el temblor bajo mis costillas. Cuando tenía 17 años, me dejaron en un área de descanso de la autopista. No perdida, no deambulando, abandonada. Se suponía que me enseñaría una lección. Caminé 6 millas por el arcén antes de que un camionero me ayudara a llegar a un lugar seguro. La policía levantó un informe. Aquí está. Una mujer cerca del sofá jadeó. Otra susurró, «Oh, Dios mío». El rostro de mi mamá palideció, luego se sonrojó. Intentó reír, un sonido diminuto y despectivo. Eso no es lo que pasó. Lo estás tergiversando. No aparté los ojos de ella. ¿Puedes negarlo?, dije. Pero no puedes reescribir un documento que no controlaste. No puedes reescribir las cámaras del área de descanso. No puedes reescribir al oficial que te llamó esa noche. Mi madre se acercó, su voz bajando a ese tono de advertencia familiar. Valentina, para. Te estás avergonzando a ti misma. Ahí estaba. La misma línea, la misma arma. Casi sonreí porque no había cambiado en absoluto y eso hizo que mis siguientes palabras fueran más fáciles. No, dije. Te estoy avergonzando a ti, y esa es la diferencia. Sofía miró el papel, luego a mi mamá. Me dijiste que se había escapado, dijo Sofía, con la voz temblorosa. Me dijiste que era dramática y desagradecida. Mi madre se giró hacia ella. Sofía, cariño, no entiendes.
Sofía dio un paso atrás, como si la verdad tuviera calor. No me llames cariño, espetó. ¿La dejaste? La boca de mi mamá se abrió y luego se cerró. Mi papá finalmente habló, con la voz áspera. Elena, contéstale. La habitación parecía contener la respiración. Mi madre miró a su alrededor, buscando aliados, pero había construido su poder en ser creída, y la creencia muere rápido cuando aparecen los hechos. Su voz tembló por primera vez en toda la tarde. Estaba tratando de enseñarle respeto, dijo. Estaba fuera de control. Siempre estaba peleando conmigo. Pensé que se quedaría allí. Pensé que esperaría. Iba a volver. Incliné la cabeza. ¿Cuándo? Pregunté. Después de la cena. Después de que demostraras tu punto. Después de que disfrutaras del silencio. Los ojos de mi mamá brillaron con ira. Estabas bien, dijo. No te pasó nada. Me giré ligeramente para que todos pudieran escuchar la siguiente parte. Algo sí pasó. Aprendí que tu amor tenía condiciones. Aprendí que arriesgarías mi seguridad para ganar una discusión. Aprendí que nadie en esta casa me protegería si eso significaba desafiarte. Y aprendí que si quería vivir, tenía que dejarte. Mi papá se estremeció como si las palabras también lo hubieran golpeado. Sofía se cubrió la boca, con lágrimas llenando sus ojos. Odiaba estar haciéndole daño, pero también sabía que merecía la verdad antes de traer un hijo a la misma tormenta. Saqué la carta que había escrito, pero no la leí entera. No lo necesitaba. Tenía la atención de la sala. Tenía el momento. Tenía lo que la Valentina de 17 años nunca tuvo, una voz que la gente tenía que escuchar. No he sabido de ti en años, le dije a mi madre. No porque no pudieras encontrarme, sino porque contactarme significaría admitir lo que hiciste. Luego envías una invitación a un baby shower con tus nombres como si fuéramos una familia normal. Como si no hubieras abandonado a tu hija en una autopista. Así que esto es lo que quiero, y es simple. Me acerqué un poco. Quiero que digas la verdad en voz alta a todos y quiero que te disculpes. No en privado, no más tarde, ahora mismo. Porque si estás a punto de celebrar convertirte en abuela, entonces necesitas enfrentar lo que hiciste como madre. Mi madre me miró como si quisiera abofetearme las palabras de la boca, pero no podía. No aquí. No con testigos, no con Sofía mirándola como si estuviera viendo a una extraña. Por un largo segundo, no dijo nada. Luego, muy bajito, susurró, lo siento. Negué con la cabeza una vez. No a mí, dije. A la sala, a tu hija, a la verdad. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se desviaron hacia los invitados, las decoraciones, los teléfonos con cámara que habían comenzado a levantarse en manos temblorosas. Finalmente, habló más alto, con la voz quebradiza. Dejé a Valentina en un área de descanso cuando tenía 17 años. No debería haberlo hecho. Estuve mal. Un murmullo recorrió la habitación, mitad sorpresa, mitad juicio. Casi podía sentir su reputación resquebrajándose, y me di cuenta de que este era el precio que había evitado durante años. No la cárcel, no una multa, algo que le importaba más, ser vista. Sofía se secó la cara, luego me miró. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Tragué saliva. Porque pensé que decir la verdad me convertiría en la villana de su historia, dije, y estaba cansada de luchar por un lugar en una familia que solo me amaba cuando estaba callada. Sofía asintió lentamente, como si algo dentro de ella encajara en su lugar. Se volvió hacia nuestra madre. Tú ya no eres la anfitriona de esto, dijo Sofía. Su voz era tranquila, pero aterrizó como un martillo. Esta es mi fiesta de bebé, y no voy a empezar mi maternidad con mentiras. Mi madre se puso rígida. ¿Sofía? Sofía levantó la barbilla. Ve a la cocina o sube las escaleras o ve a cualquier lugar que no sea el centro de esta habitación ahora mismo. Mi papá no la detuvo. Simplemente se quedó allí, con los hombros caídos, pareciendo un hombre que finalmente entendía el costo de su silencio. Mi madre miró a su alrededor una última vez, buscando el control.
Luego se alejó con pasos rígidos, pasando junto a la mesa de regalos como si fuera una extraña. La gente la vio irse. Nadie la detuvo. Esa fue la verdadera venganza, no mis palabras. La forma en que la sala decidió que ya no podía esconderse. Podría haberme quedado. Podría haberme deleitado en el momento. Podría haber exigido más. Pero la venganza no se trata de arrastrar el pasado para siempre. Se trata de cortar el cordón. Cerré la carpeta, la sostuve contra mi pecho y miré a Sofía. No vine a quitarte tu día, dije. Vine para asegurarme de que no criaras a un hijo en una casa donde al abandono se le llama lección. Sofía se adelantó y me abrazó con cuidado por su barriga, pero lo suficientemente fuerte como para sentir que temblaba. Quédate, susurró. Por favor. Al menos un rato. Negué con la cabeza suavemente. Hoy no, dije. Hoy necesitaba hacer una cosa y la hice. Pero te veré mañana. Solo nosotras, si quieres. Sofía asintió, las lágrimas resbalando por sus mejillas. Quiero eso. Mientras salía, mi papá me siguió al porche. Valentina, dijo, lo siento. Lo miré y por una vez, no me ablandé para hacerlo sentir cómodo. Lo siento, no borra una autopista, dije. No deshace 6 millas. Pero puede cambiar lo que suceda después. Sé mejor para Sofía. Sé mejor para ese bebé. Él asintió, con los ojos húmedos. Lo intentaré. Me subí a mi auto y conduje, no a casa al principio, sino al borde de la ciudad donde comenzaban las señales de la autopista. No lo planeé. Mis manos simplemente giraron el volante como si recordaran. Cuando llegué al área de descanso, era más pequeña que mi recuerdo, casi ordinaria. Familias entraban y salían. Niños corrían hacia las máquinas expendedoras. Una mujer reía mientras ajustaba la chaqueta de un niño pequeño. Caminé hasta el banco bajo el poste de luz, el mismo lugar, o lo suficientemente cerca. Me senté y dejé que el aire llenara mis pulmones. La Valentina de 17 años se había sentado aquí esperando un amor que nunca llegó. Hoy, me senté aquí sabiendo que no lo necesitaba. Me levanté, me sacudí los vaqueros y volví a mi auto sin mirar atrás. Si fueras yo, ¿perdonarías a alguien que te abandonó?